Sí, en mi caso concreto, bueno, la experiencia que tenemos en la aplicación de las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Nosotros, yo pertenezco a la Dirección de Prevención de Ibermotomur, que es una mutua de accidentes de trabajo que colabora con la Seguridad Social en la gestión de las contingencias profesionales. Nosotros las tecnologías hemos aplicado en dos grandes bloques. Por un lado, la comunicación con nuestros mutualistas, con nuestras empresas asociadas, pues generando portales interactivos, generando historiales clínicos online para los trabajadores que puedan acceder a todo su historial, a todas sus pruebas médicas e incluso incorporar pruebas del sistema público de salud también para que lo puedan tener, y a través de una tablet, a través de un smartphone, poder acceder con una clave, evidentemente con todas las garantías de confidencialidad a todos sus datos. También hemos dispuesto de una herramienta que le llamamos Cibermutua, en la que las empresas pueden acceder y sacar todos sus índices de absentismo, siniestralidad, sacar todos sus accidentes distribuidos por edades, por formas, por días, por horas, es decir, toda una enorme información que pueden sacar de esa herramienta. Luego tenemos también unidades de asistencia remota a trabajadores. Por ejemplo, tenemos un sistema de telerehabilitación cardíaca para aquellas personas que están de baja y desde casa pueden monitorizar online todos sus parámetros. Y también tenemos en casi todas nuestras delegaciones la asistencia remota también, análisis online de los trabajadores. Eso en cuanto a relación con los trabajadores. En cuanto a mi dirección, que es prevención, también hemos incorporado las TICs, siendo conscientes que también de una cosa importante. No debemos olvidar que hay una población importante que no accede a ese nivel de tecnificación. Hay trabajadores que no acceden a ese nivel de tecnificación y a veces incluso no tienen la capacidad técnica de poder manejarlo. Estamos hablando, claro, en un puesto, imaginaros, de un albañil o un puesto de un carretier, una empresa, tenemos que matizar bastante el tema del uso directo de las TICs. Ahora, en otros ámbitos, en otros puestos, en otras áreas sí que son muy interesantes. En esa línea hemos habilitado como 3 grandes bloques de información. Por un lado, estamos trabajando con la realidad virtual aumentada, es decir, todo lo que sea realidad aumentada, todo lo que sea realidad virtual, y de momento tenemos 2 experiencias piloto en ese tema, utilizando gafas de realidad aumentada, en 2 apartados principales. Uno, generar vídeos interactivos en el cual, por un lado, enseñamos al trabajador el mantenimiento mecánico, el mantenimiento de sus máquinas, desde el punto de vista no solamente técnico, sino de la prevención, cada operación, qué le podría pasar y qué temas de seguridad y higiene del trabajo tendría que aplicar cuando está haciendo el mantenimiento de un equipo. Lo emplearemos a muchas más facetas, es decir, aplicar el trabajo que está realizando, pero ponerle colateralmente los riesgos que se derivan de cada una de las operaciones que está haciendo. ¿De acuerdo? Y por otro lado, para concienciar, un vídeo de realidad aumentada concienciativo, como decimos, hemos hecho un vídeo en el que se simula que una persona sufre un accidente. Es decir, no lo vive en sus carnes el accidente. Es una caída de una escalera y él nota cómo cae, cómo se tiene la fractura del fémur, cómo le atienden, toda la angustia tremenda que sufre, para concienciarse. Lo ponemos a un trabajador para concienciarlo realmente de lo que pasa. Y es muy, muy efectivo. ¿De acuerdo? Eso estamos ahora en fase de I+D, como dicen, I+D más I. Bien. Pero vamos, lo vamos a aplicar a esos 2 grandes bloques, la realidad aumentada, y nos están dando muy buenos resultados. Enlazando con lo que decía mi compañero de la seguridad vial, esta mañana leía una información de que están aumentando los accidentes de tipo in itinere, fundamentalmente. Sabéis que accidentes de tráfico hay de 2 tipos: accidentes en visión, que te ocurren durante la jornada de trabajo, el desarrollo de tu trabajo, y los accidentes in itinere, que son aquellos que se producen en la ida o en la vuelta al trabajo, que también tienen la consideración de accidente de trabajo. Yo soy un ejemplo, además. Ante el aumento de esa situación, bueno, pues hay que reaccionar de una forma. Entonces, pensamos hacer un curso, pero no un curso tradicional. Los cursos tradicionales, la gente está un poco cansada del aula típica, transparencias, diapositivas, un monitor. Eso no. Quisimos pasar de esa fase. Y lo que hemos hecho ha sido, efectivamente, hacer un simulador 3D. Es decir, las empresas que quieren mandan a sus trabajadores a un taller que llamamos de simulación 3D de seguridad vial, en el cual pasan por 3 bloques. Uno es la concienciación frente a temas de alcohol y droga, para lo cual le ponemos una simulación, le ponemos unas gafas que distorsionan en función de lo que haya bebido, le dimos, te has tomado una cerveza, un vino y un combinado. Das tanto nivel, ponte estas gafas. Y le hacemos que, porque tienen una canasta, evidentemente no hace ninguna, claro, que jueguen al fútbol, que anden incluso, y de verdad notan la angustia de ver que no pueden reaccionar con esa situación. Y la sorpresa es que toman con muy poca cantidad
de cerveza o de alcohol ya lleguen a límites en los que se distorsiona bastante la realidad. Luego dentro de esa misma hay un simulador en 3D, efectivamente, un simulador, un coche, como los antiguos videojuegos, donde se simulan situaciones, se simula pues circulación nocturna, circulación con lluvia, circulación con todas las situaciones, se te cruzan personas y incluso el coche puede vibrar, incluso pues, le genera reacciones, ¿de acuerdo? También es una concienciación de que tampoco somos tan hábiles conduciendo, ¿de acuerdo? Siempre todos pensamos que somos los que mejor conducimos, pero bueno, habría que montarse en el simulador para ver que no es verdad. Y por último, el tercer bloque, que sería, en caso de que haya un accidente, unas pequeñas nociones de primeros auxilios, hechas por fisioterapeutas, hechos por enfermeros, que le enseñan principalmente el qué no hacer en caso de accidente, que es mucho más importante que el qué hacer. La inmovilización, el avisar antes, el ser profesionales en eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos ha dado muy buen resultado en ese tema. Y el tercer bloque que os comentaba, aparte de la red aumentada, los simuladores 3D en seguridad vial, también estamos generando una aplicación informática que nos va a permitir sacar las cargas y exigencias de todos los puestos de trabajo de cada una de las tareas. Vamos a analizarlo, vamos a analizar un puesto de trabajo, vamos a dividirlo en tareas, las tareas que realiza de forma habitual, vamos a analizar la carga física, la carga postural, la exigencia mental y la exigencia neuronal de cada tarea. Vamos a aplicarle métodos ergonómicos, método LES, método RULA, método NIOS, normas del instituto, para darle una razón y ponerlo a disposición de las empresas para que ellos vean sus puestos de trabajo, qué riesgos más que riesgos, qué carga o qué exigencia podría tener, ¿de acuerdo? En el tema de retos, ¿qué nos espera en el futuro? Bueno, yo voy a daros mi visión. Yo pienso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el cambio de ciclo productivo. Es decir, hemos pasado de un ciclo productivo en el que primaba el sector primario y el sector secundario, es decir, el sector de obtención de materias primas, la industria de transformación, que antiguamente era el que predominaba, frente a un sector servicios que era muy pequeño. Estamos cambiando paulatinamente ese escenario y está disminuyendo el peso que tiene el sector primario y secundario, que es la industria fundamentalmente, con respecto al sector servicios. Todo eso evidentemente nos va a llevar un cambio muy importante de asunción de riesgos. Vamos a pasar de riesgos tradicionales, cortes, caídas, atrapamientos, que subsistirán evidentemente, vamos a pasar a otro tipo de riesgos, llamarles emergentes, diferentes, como son los trastornos de tipo musculoesquelético, como son los factores psicosociales, como son los factores debidos a la organización del trabajo. Es decir, son nuevos riesgos que tenemos que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y que las organizaciones, fundamentalmente desde nuestra organización, que trabaja con muchas empresas, estamos intentando prepararnos para ese nuevo reto que nos va a enfrentar Otro reto muy importante es el envejecimiento progresivo de la población, evidentemente. Si veis los cuadros de los gráficos del Instituto Nacional de Estadística, la población va envejeciendo progresivamente, efectivamente. Dentro de 20 años, vamos a hablar de la prevención dentro de 20 años, espero que estemos todos todavía, dentro de 20 años el porcentaje de población superior a 55 años se va a elevar considerablemente. Y ahí vamos a tener que tener en cuenta factores agravantes de esos trabajadores que todavía están activos. Pues evidentemente muchos años sometidos a determinados riesgos, disminución de la capacidad física e intelectual de ese tipo de trabajadores, con lo cual habrá que pensar algo, falta de adaptación a las nuevas tecnologías, estamos hablando de los TICs, estamos hablando a veces genera ¿cómo diría yo? Una especie de estrés, el no poder manejar, rechazo, en las personas mayores, el miedo a lo desconocido, el cambio de un entorno normal mecánico a un centro de control numérico, la programación. Eso es un tema que tenemos que ver en el futuro y que nos va a afectar. Probablemente todavía no soy de la generación del smartphone, me tengo que adaptar como casi todos nosotros, pero la gente joven sí que está en esa generación. Pero hay que pensar también en la gente mayor. Vamos a empezar a hablar de una cosa que habíamos hablado de prevención correctiva, es decir, cuando pasaba algo, solucionarlo. Ahora estamos hablando de prevención preventiva, valga la redundancia, prevenir lo que pueda pasar. Yo creo que en el futuro nuestro reto, el de todos, es lo que llamamos prevención predictiva. Es decir, vamos a prevenir o predecir cuáles van a ser los riesgos, cuáles van a ser los problemas que nos vamos a encontrar dentro de 5 o 10 años. Lo que llamamos prevención predictiva. A mí me parece muy importante. Y por último, también lo comentaba mi compañero, los riesgos emergentes. ¿Qué son los riesgos emergentes? Pues son riesgos que están surgiendo y a los que no estamos preparados. Por ejemplo, la nanotecnología. Todos oímos hablar del grafeno, de las enormes propiedades, que es cierto,
que tiene como material de todo tipo, conductor, como material aislante, como material técnico. Pero nadie ha pensado que las nanopartículas no cumplen ninguno de los parámetros de retención de partículas. Es decir, no sabemos ahora cómo los vamos a medir, con qué los vamos a comparar, porque no tenemos ninguna referencia a nivel toxicológico, a nivel epidemiológico. Entonces, el reto de las nanotecnologías, que ya están funcionando, va a ser el cómo identificamos y evaluamos y, evidentemente, prevenimos los riesgos de los trabajadores que trabajen en nanotecnologías. El tema de las radiaciones electromagnéticas, Wi-Fi, wireless, Bluetooth, todo eso que ahora mismo está, evidentemente, científicamente no hay nada demostrado que pueda tener ningún tipo de riesgo para la salud. Bueno, no habrá que perderlos de vista, evidentemente. Y riesgos que, como decía antes mi compañero, riesgos que no hemos tenido en cuenta, pues el uso de los robots, el uso de los drones, el uso de todo eso, probablemente nos genere algún tipo de reflexión para esos retos que nos están surgiendo. Por tanto, ya digo, 3 grandes líneas: adaptación a la nueva situación económica, fundamentalmente sector servicios, riesgos del sector servicios, tener en cuenta el envejecimiento de la gente progresivo, ¿de acuerdo?, el envejecimiento de la población activa, y enfrentarnos y tener en el punto de mira los nuevos retos, los retos emergentes. Perfecto, Carlos. Javier, como... Otra vez comparto totalmente las opiniones de mis compañeros de mesa hoy. La sociedad 4.0 ya está aquí, ya lo decía Radio Futura en tiempos de la movida, el futuro ya está aquí, en una de sus canciones. Nosotros tenemos que estar a la altura. Nosotros trabajamos en 2 ejes muy claros. Uno es el eje de cómo vamos a ir al mercado. Bureau Veritas, como líder en calidad, en seguridad y salud y en medio ambiente, a estos avances. Hemos trabajado mucho, nos interesa mucho el tema del análisis de causas. El análisis de causas es algo que va a ser fundamental, este manejo de Big Data para llegar efectivamente a las causas raíz de nuestros problemas, entender los accidentes por tipología, por horario, por tipo de trabajador, por condiciones climáticas. Tenemos que nos van a permitir, de una manera que no nos permitía hace años, manejar nuestros datos para, de una manera predictiva, anticipar nuestros problemas y poner las medidas concretas para solucionarlos. Hay un tema muy importante que es la innovación de esta sociedad en cuanto a formación. Estamos trabajando mucho en la formación e-learning desde el punto de vista de la prevención. Tenemos un catálogo muy importante de cursos en e-learning customizados para empresas que lo están demandando, porque hoy leía que ya el teletrabajo se ha quedado antiguo. Estamos hablando del smart work, ¿no? O sea, la gente decide desde dónde trabaja. Nosotros también lo vemos esto. Muchos de nuestros auditores pues deciden que trabajan en casa para realizar un informe o directamente tenemos inspectores que no pasan por la oficina porque tienen sus agendas ocupadas en inspecciones fuera. Entonces hay que ver cómo se maneja todo esto. Lógicamente el transporte hay que tenerlo en cuenta. Todas estas iniciativas que has mencionado, novedosas, nosotros ya las hemos implantado internamente. Hemos tenido nuestras experiencias aquí, en concreto en Alcobendas, haciendo estas pruebas con los simuladores. Muy interesantes. Realmente hay que aprovecharse de las ventajas que nos va a dar esta sociedad 4.0. Tenemos un proyecto muy interesante que estamos lanzando de inspecciones en remoto con gafas inteligentes, que podríamos vincular también a otro proyecto en paralelo que tenemos en desarrollo, que es el de una aplicación de seguridad y salud que directamente informe al trabajador de lo que tiene que ir haciendo en cada momento en función del riesgo que afronta. Imagínate si directamente esa aplicación tú ya tuvieras acceso a través de tus gafas, ¿no? Estás haciendo. Pero como te decía antes, las propias gafas en sí generan un riesgo, porque también tienes que tener cuidado que no se use en un ambiente explosivo, cuánto pesan, si le supone una fatiga al trabajador. Curioso, va a cambiar mucho la manera de enfoque que vamos a tener que darle, ¿no? Entonces, bueno, desde Bureau Veritas lo que queremos es, lógicamente, estar preparados. De hecho, yo creo que podemos decir que estamos en ello, work in progress. Es verdad, como tú decías antes, que se ha visto un salto en los 2 últimos años. Hemos pasado todos, yo creo, de decir, bueno, sí, parece que sí. No, es que ya está aquí. Hablabas antes de la nanotecnología, pero yo me he apuntado aquí el tema de la biotecnología. Es decir, cuando ahora tengamos trabajadores que tengan
pues implantes biomecánicos y cómo vamos a evaluar esos riesgos, de qué manera van a afectar esos implantes también a los riesgos, a las evaluaciones, ¿no?, de que hagamos de estos trabajadores. La propia manera de moverse, el uso de drones en sí, pues generará también otros riesgos de derivados del propio uso del dron, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a gestionar, por ejemplo, este tráfico de drones Sí. Habrá que tener un centro aéreo en cada ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Va a generar nuevos puestos de trabajo, esos puestos de trabajo necesitarán de nuevas evaluaciones de riesgo, ¿no? El exoesqueleto, hay efectivamente, los exoesqueletos, efectivamente. Aplicaciones para poder manipular cargas, un trabajador, por ejemplo, con un exoesqueleto. No sabemos, seguro que ayuda a la manipulación de carga, pero habrá que valorar otros factores. ¿Dónde se puede utilizar? ¿Cómo se puede utilizar? Si tienes formación, igual que hoy para manejar un aparato de elevación, una grúa móvil, una carretilla elevadora, necesitas tu carnet, necesitas tu preparación y tu curso, pues oye, igual para manejar el exoesqueleto también. Sí. Esto es así. Yo, si me permitís, a ver, yo creo que sin dejar de mirar al futuro, como claramente tenemos que hacer, tenemos que ser muy conscientes del presente. Y el presente es que tenemos un sector industrial en el que todavía la accidentabilidad que tenemos es alta, y la accidentabilidad del sector industrial tiene una lesividad y un potencial de daño importante, ¿no? Entonces, realmente, y aprovechando el poder que dan las ondas y las redes sociales, yo lanzaría una petición, ¿no? Y es que estamos en la era del Internet de las cosas, ¿no? Y realmente en el ámbito de la prevención y en la operativa se manejan muchas cosas, muchos equipos de protección individual. Habéis hablado de la posibilidad de, si con un reloj inteligente, pues medir las constantes vitales, la frecuencia cardíaca. Con una cámara GoPro tú puedes estar grabando exactamente cualquier actividad que estés haciendo, y simplemente con darle una conexión a Internet, tú en un momento dado puedes ver que una persona, un trabajador que tiene una duda ante una operación que va a hacer, simplemente con decir, te grabo la situación actual a una persona experta que tú tengas en un centro de control, te puede solucionar un riesgo en el momento grave, y aconsejar y dar esa formación in situ que es tan necesaria. Sin embargo, un poco era lo que decía yo al principio. Tenemos las cámaras, tenemos las conexiones de Internet, tenemos los relojes inteligentes, las gafas, las Google Glass, pero hay un mercado que no ve todavía, o yo pienso que todavía no ha visto la prevención de riesgos laborales como un potencial nicho de mercado para el que desarrollar soluciones que integren las diferentes alternativas que las tecnologías y los mercados nos están dando y aplicarlas a la prevención de riesgos laborales. El caso del dron es un caso claro, o sea, en nuestro caso no lo hacemos en ayuntamientos, no lo hacemos en núcleos poblados, pero sin embargo en todas nuestras redes de distribución eléctrica antes se hacían inspecciones en helicóptero, o sea, tenía que subir una persona a 5 metros de altura o 6 metros de altura a revisar unas conexiones, y ahora desde un puesto en tierra perfectamente seguro, sin nada alrededor, pues hacen inspecciones de las redes con una claridad y con una facilidad realmente increíble, ¿no? Con lo cual generarán otros nuevos riesgos, pero aprovechemos la potencialidad que tienen para eliminar los riesgos que tenemos actualmente grandes, que nos están de alguna manera haciendo que personas sufran accidentes y no podamos... Me he dejado en el tintero, y me gustaría también, otra iniciativa que tenemos, que hemos lanzado también, es en procesos que utilizan máquinas, es a través de unos códigos QR dar información sobre el uso y seguro de la máquina, ¿no? El trabajador hace una lectura con su lector, inmediatamente le aparece cómo tiene que utilizar, las medidas de seguridad que tiene que implantar, la evaluación de riesgos. Efectivamente. Entonces, bueno, hoy por hoy, como tú dices, es todo, son un mundo por descubrir. Hay tantas aplicaciones de la tecnología que no están todavía pensadas, que nos da una oportunidad enorme a todos. Sí.
volviendo a hacer un comentario con mi compañero Miguel de la actualidad, de los problemas que tenemos en la actualidad, evidentemente sin perder la óptica del futuro, que es la que nos ha traído también aquí. En la actualidad, querría poner sobre la mesa también cuál creéis vosotros, yo voy a dar mi opinión, cuáles son las deficiencias, es decir, qué no hemos conseguido con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, qué nos falta, en qué tenemos que trabajar, pero en la actualidad. Bajo mi punto de vista hay un problema importante, que es la falta de integración de la concienciación de prevención en las empresas, a todos los niveles, ¿de acuerdo? Para mí es un tema que deberíamos poner sobre la mesa para ver cómo lo podemos solucionar. Creo que es el problema más importante. Si me dejas intervenir, Carlos, un momentín, estoy totalmente de acuerdo contigo porque además hablaba Miguel del tema del liderazgo en cuanto a prevención. Es verdad que todos tenemos muy claro la normativa, tenemos muy claro cómo cómo queremos transmitir las cosas, pero luego a la hora de que lleguen, también lo hablábamos antes de la mesa, de que lleguen a los trabajadores finales, que es el que se expone al riesgo último, no somos eficaces. Ahí sí que es verdad que hay que ser más que el que dice cómo tienes que hacer, que te pongas el casco porque luego tienes que llegar a tu casa, que tienes que estar bien, ten cuidado en el coche. O sea, por mucho que tú llegues a decir eso, tenemos que llegar un poco más allá y que el trabajador sea consciente desde él mismo también. Y yo creo que donde falla todo esto es en el liderazgo, en prevención. Si me falta algo ahí. Si me permites, Eva, una puntualización. Yo creo que todo parte, de nuevo, tenemos que ir a las raíces, igual que antes íbamos a la legislación, desde el niño en la escuela. Es decir, no tenemos una concienciación de lo que es la prevención de los accidentes simplemente del hogar. O sea, desde la escuela no hay nada, no hay ningún momento en el que a alguien se le enseñe lo básico en la prevención, ¿de acuerdo? Prevención de accidentes, el cruzar una calle, el jugar con las cerillas, el jugar con el fuego, todo eso debería desde la escuela. Si lo extrapolamos, lo hablamos también antes, si lo extrapolamos a la universidad, en otras partes, los grados actuales, yo hablaba antes de ayer con un grupo de recién graduados que le estaba dando nociones básicas sobre gestión de la prevención, les contaba si conocían lo que era la higiene industrial, que es el ABC en temas de prevención, y eran de grado de química y de ingeniería química y no sabían lo que era. O sea, en los propios grados, o bien la prevención de riesgos laborales es una María, como suele decir, o bien es inexistente. Total. Entonces, claro, esa gente que pasa, los estudiantes que pasan por esos grados, es el futuro vivero de directivos, de jefes de producción de las empresas. Si ya desde casa, como digo yo, desde el colegio o de la universidad, no llevamos esa concienciación, difícilmente lo vamos a pasar a las empresas. Yo creo que ahí está el problema de base. Y Carlos, incluso también en FP, porque también. No nos olvidemos que hay muchos trabajadores que también luego van a ser tejido productivo, como decíamos, y donde la siniestralidad todavía sigue siendo alta, como comentaba Miguel, y esos trabajadores no reciben prácticamente ningún tipo de módulo de prevención. O sea, de medio ambiente ya ha costado que llegara y ha ido llegando poco a poco, pero en prevención, en el ámbito educativo en España hay mucho por hacer. Yo ahí, de permitirme que hable de nuestra parte, de la parte de formación, pero yo creo que, de hecho, hace ya unos años el último Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sí que iba un poco por introducir la prevención en todos los niveles educativos. Se ha regulado la formación de técnico superior en prevención a través de másteres oficiales, regulados por la ANECA también, como nosotros podemos tener el de máster de prevención. Pero es verdad que todavía hay muchísimo por hacer en cuanto a la formación, y como bien dices, desde el colegio, módulos profesionales, FP de formación superior, las carreras, por supuesto. O sea, yo en mi carrera no vi absolutamente nada de prevención, y yo estudié biología y estábamos con laboratorios, con productos químicos, con animales, y no vi absolutamente nada de prevención hasta que ya después de graduada me hice yo el máster por mi cuenta. Esto es un déficit. Pero bastante... no te vayas tan lejos. A los graduados actuales de ingeniería no hay una parte, cuando tú haces un proyecto, ¿es serio? No está la parte de prevención de riesgos laborales perfectamente establecida, es decir, condiciones de seguridad de una instalación, incorporación de dispositivos de captación de polvo para todas las máquinas que generen contaminación, aislamiento de equipos, carenado de equipos. Esa parte de ingeniería pura no está integrada de forma efectiva en las carreras. Por tanto, cuando ese ingeniero vaya a ser jefe de producción de una fábrica, va a tener esa carencia, y por tanto va a ver la prevención como nos ve hasta ahora, como algo secundario, algo externo a él, algo que no va le como toca. dos mundos paralelos. Son dos mundos, igual en ingeniería de construcción, para hacer edificios e industrias. Yo trabajo también mucho en ingeniería de industria alimentaria, y la parte de la prevención era como aquella última parte que hay que presentar porque si no, no te aprueban la licencia de obra. Pues evidentemente todo eso también ha cambiado estos años, pero ha habido mucho que hacer y no verlo como... de ese tema? Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros.
y un poco os doy lo que es la visión como empresa, ¿no? Cuando ya todo esto que ha fallado y de pronto ya te encuentras con que tienes a esos FPs, a todas esas personas de técnicos titulados con mucha formación, pero ¿están concienciados en prevención de riesgos laborales o no están concienciados en prevención de riesgos laborales? Eso es lo que nos tenemos que hacer cuando ya estamos en la empresa, ¿no? Sí. Entonces, yo sí que tengo muy claro que nosotros, Gas Natural, hacemos muchísimas horas de formación de todo tipo. Y desde siempre, las horas de formación de prevención de riesgos laborales han sido con diferencia las que suponían un mayor porcentaje de todo lo que era la formación de Gas Natural Fenosa, ¿vale? Pero en un momento determinado nos planteamos, ¿hacemos todas estas horas de formación y realmente se materializan en cambios efectivos en la forma de trabajar de nuestras personas y de nuestras empresas colaboradoras? No voy a decir que no, pero lo vamos a dejar en un interrogante. Y dijimos, tenemos que hacer un cambio en el enfoque de la formación. Y realmente nos centramos en lo que hemos dicho al principio de la mesa, en ese eje de concienciación y de motivación. Y hace 3 años y medio, 4, empezamos un plan de formación de liderazgo en seguridad. ¿Vale? Habitualmente las formaciones en las empresas medianas, grandes, las pequeñas les cuesta más trabajo, pero también hay que insistir en que es fundamental, se hacen en el ámbito más operativo. Nosotros rompimos con ese estereotipo, con ese molde, y empezamos la formación de liderazgo por nuestro comité de dirección, por nuestro consejero delegado y por todos nuestros directores generales. Y de ahí hicimos una formación en cascada, formación de liderazgo adaptada, digamos, a cada uno de los diferentes niveles organizativos y operativos que teníamos en la empresa, pero focalizada ya no en términos técnicos, no en si hablamos de unos espacios confinados, si hablamos de unos trabajos en altura, si hablamos de seguridad vial, no, eso va por otra vía. Hablamos una formación de liderazgo en seguridad, hasta el último trabajador de la compañía, en un año. Y además, esto también es habitual en muchos, en la mayoría de los casos, cuando nos planteamos hacer un programa de formación, dicen, vamos a buscar un experto en formación que nos venga y nos lo dé. También rompimos con ese estereotipo y dijimos, vamos a buscar personas de toda nuestra organización, internas, en todos nuestros países, internas, de nuestro propio colectivo, que sean personas que ya de por sí tienen una cierta tendencia a ser personas comprometidas en seguridad y salud, ¿no? Vamos a buscarlas, vamos a darles esa formación a ellos, vamos a prepararlos como formadores, formación de formadores, y vamos a hacer un despliegue de formación apoyado en los recursos propios, apoyados en los técnicos del servicio de prevención. Normalmente hacíamos una formación dual entre una persona del ámbito operativo, una persona que cuando alguien está sentado en un aula de formación o está en unas prácticas de formación, lo está identificando como un referente, lo está identificando como un igual, como una persona de su equipo, de su organización, de su estructura, uno de sus responsables. Y realmente los resultados han sido espectaculares, porque nuestro objetivo no era mejorar el conocimiento técnico de nuestras personas, sino nuestro objetivo era evolucionar nuestra cultura de seguridad y salud de toda nuestra organización. Y cuando digo toda nuestra organización, no digo los señores que están en las redes de distribución eléctrica, en las centrales de generación haciendo operaciones, sino también todos aquellos que nos podemos sentar en una oficina, en un despacho, en una mesa, en un ámbito corporativo. Trabajamos el 100%, porque hay que ser conscientes de que la cultura de seguridad tiene que ser toda la empresa. Y cuando tú te planteas a lo mejor ir a un departamento financiero a decirle, oye, tengo que invertir, no se puede, estamos en crisis, olvídate, ¿dónde vas? Si ese señor está continuamente, y luego hablaremos un poco de lo que es la comunicación, no sé, está continuamente recibiendo input y mensajes de que la seguridad y la salud es un valor y es un principio que forma parte de las bases de tu empresa, él no va a poner problemas no va a poner problemas a esa inversión, no va a poner problemas, te lo rebajará siempre, porque si no sería, no sería un economista financiero, pero será mucho más fácil
conseguir mejoras en equipos, no, y la concienciación que puede tener esa persona también, etcétera, etcétera. Es un tema que hay que pensar, ¿no? Y es que no se puede hablar solo en abstracto de la prevención, sino que también hay que cuantificarla. Entonces, desde el punto desde el momento en el que ya pasas a cuantificar las jornadas perdidas y tienes identificado aquellos tipologías de accidentes que causan un mayor, identificas la inversión para evitar que ocurra ese accidente, el financiero te lo compra. Claro. Esto es parte de la cultura. Yo sobre la cultura y la concienciación quería hacer simplemente un punto, ¿no? De que pensamos, claro, ahora mismo estamos pensando que efectivamente esta es la debilidad, pero es que hemos empezado hace muy poco. Es que en la época victoriana se identificó la primera enfermedad profesional con las personas que fabricaban las cerillas. Si me permites, hemos empezado muy pronto, pero es que tiene unos resultados rapidísimos. Sí, pero quiero decir que la humanidad como tal, que ha organizado el trabajo desde tiempos anteriores al Neolítico, ha empezado a preocuparse por la salud, primero por la salud de sus trabajadores, sí. Que decía que ya en época victoriana se identificó la primera enfermedad profesional, que eran las personas que trabajaban con fósforo blanco. Hasta donde estamos hoy, si lo vemos con perspectiva, se ha avanzado mucho. Si nosotros vemos con perspectiva también 25 años en la historia de España no son nada. Dímelo a mí. No son nada. Y yo creo que la evolución generacional va a ser en esto también, como he dicho al principio de la charla, igual que ha habido una mayor concienciación ambiental hoy por hoy en la sociedad, vamos a ver como en nada las siguientes generaciones que se incorporen al mercado de trabajo van a venir con una cultura mejor, independientemente de que todavía quede mucho por hacer desde el punto de vista de la formación. Sí, yo, si me permite, voy a puntualizar a Miguel, coincido con todo, en todo prácticamente con lo que comentas. Y has hablado varias veces de una palabra que yo utilizo mucho en prevención, que es liderazgo. ¿Vale? Sí, fundamental. Simplificando mucho, las fases de las empresas en la actitud, la integración de la prevención, yo las llevo en 4 grandes bloques. El primero, la actitud del bombero. O sea, hay empresas tipo bombero, sí, que apagan los fuegos, ¿de acuerdo? Sí. Son empresas que tienen un problema y rápidamente lo solucionan. La actitud del bombero. Son pocas, afortunadamente, pero todavía las hay. Del bombero pasas a la fase del policía. Como has tenido problemas, instauras procedimientos, instauras normas, instauras a alguien que vigile que los trabajadores no hagan eso para que no se produzcan los incendios. Entonces pasas de la fase de policía. Evidentemente son 2 fases que no recomiendo. La siguiente fase es en la que está ya el liderazgo. Es decir, que sea la propia empresa, cada uno en el lugar que ocupe, el que tome el mando y el que tome la iniciativa en temas de prevención. Evidentemente ese es el mejor sistema. Muchas empresas, la de Miguel y muchas empresas grandes, muchas pymes, ya están en ese rol. Y yo añado uno más, y lo aporto como reflexión. El siguiente paso es el compromiso. Es decir, no solamente el liderazgo, sino que cada uno en su sección sea perfectamente responsable y se le mida por lo que realiza en prevención de riesgos laborales. Yo, imaginaros que soy un jefe de producción que fabrica gafas. Me van a pagar por fabricar 50 gafas al día, con un nivel determinado que me lo da calidad, con unos niveles de costes, con unos niveles de efectividad y con unos niveles de contaminación medioambiental. Si yo le añado además que esos mismos parámetros, le añado el factor de siniestralidad, veréis cómo alcanzamos unos resultados mucho más importantes. Voy a obtener estos mismos resultados añadiendo un factor más de siniestralidad. Lo tienes que hacer con unos índices de siniestralidad 0 o próximos a 0. En ese momento aparece ya el siguiente paso al liderazgo, que es el compromiso. Sí, me permitís, porque yo creo que una buena herramienta, hablamos de liderazgo, yo creo que es una de las claves, pero es una de las claves que está menos trabajada en nuestro tejido empresarial. Y no solo a nivel de medianas empresas, también en las grandes. Cuando nosotros estamos en un sector industrial y lógicamente tengo tendencia a irme hacia ese sector, pero nosotros empezamos a hablar con nuestros equipos directivos, con nuestros responsables de procesos y de obras, y les preguntábamos, de todas las obras que tienes, ¿cuántas veces has salido a ver alguna? Y nos llevamos una sorpresa, un disgusto. Una sorpresa importante. Y si sentamos en la mesa a un gerente de una de nuestras empresas colaboradoras que tiene un volumen de actividad, trabajo importante,
le hacíamos la misma pregunta. Tú, gerente de la empresa, tienes 100 obras con nosotros, ¿cuántas veces en estos últimos 3 meses te has dejado la oficina, has dejado tus números, has dejado tu balance y te has ido a ver, te has puesto tu equipación, tus equipos de protección y te has ido a charlar con los trabajadores que tienes en la obra y a decirle qué tal esta actividad, cómo lo estamos haciendo, tenéis todo lo que necesitáis, en qué podemos mejorar desde el punto de vista de seguridad? ¿Cuántos responsables de emplazamientos industriales que están fuera de esos emplazamientos y cuando van un día al emplazamiento hacen una revisión de cuántas incidencias ha habido desde el punto de vista técnico, pero cuántos de ellos se ponen los equipos de protección y hacen una visita por la planta y ven un trabajo, se paran a hablar con los trabajadores, les preguntan, tal? Realmente es muy bajo, realmente es muy bajo. Y para eso nosotros implementamos una herramienta que son las observaciones preventivas de seguridad. Hay muchas empresas que la manejan y tal, pero lo importante es que se haga desde un punto de vista precisamente no coercitivo, no sancionador, sino enriquecedor, de aprendizaje mutuo, de buscar el compromiso, de entablar un diálogo natural con los trabajadores. Realmente a un trabajador operativo, el que un director que sabe que está, que lo conoce, que lo ha visto en su página web o sabe su nombre, de pronto que se pare a hablar con ellos y les pregunte por, oye, ¿cómo estáis haciendo el trabajo? ¿Cómo se podría mejorar esto que estáis haciendo? ¿Qué carencias veis? ¿Cuáles son vuestras ideas desde el punto de vista de mejora? Eso realmente tiene un impacto tan grande en que esa persona diga, oye, se están preocupando por mí. Este señor que es el que más manda. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando una persona del equipo directivo se acerca a las operaciones y encuentra una carencia en seguridad y pone rápidamente unas medidas o implanta unas acciones de mejora, es una cosa que primero todos los trabajadores agradecen y que ayuda muchísimo a implantar esta cultura y este grado de compromiso, porque libera también al trabajador desde el punto de vista de aportar necesidades de mejora en la prevención, porque se dan cuenta de que no es realmente algo reivindicativo, sino algo necesario. Y además, como decías tú, que es cuantificable desde el punto de vista del retorno de la inversión. Al final, los índices de siniestralidad afectan a las horas perdidas, obligan a reclutar personal o seleccionar personal que supla esas bajas o obligan a que los compañeros suplan el periodo de baja con una mayor carga de trabajo, y esto es algo que hoy por hoy es cuantificable. Hoy por hoy las empresas somos capaces de medir y poner encima de la mesa para razonar las inversiones que necesitamos hacer en materia preventiva. Y luego es muy importante escuchar a las personas que hacen las cosas, porque realmente son los que tienen las soluciones a los problemas. Más rápidas y realmente más nos ponemos a pensar cómo mejorar en nuestras oficinas, en nuestras mesas, tal, y muchas veces no escuchamos. Hablando de la comunicación, esa comunicación nunca debe ser en un único sentido, tiene que ser bidireccional, y tenemos que escuchar mucho a todas aquellas personas que realmente son las que están haciendo las actividades y expuestas a los riesgos, porque muchas veces tienen lo que son pequeñas acciones de mejora para realmente reducir o minimizar o incluso eliminar esas situaciones de riesgo. Una experiencia interesante, yo propongo a muchas empresas, es hacer un cálculo económico de lo que le cuestan los accidentes. Pues las empresas tienen una idea de que los accidentes no le cuestan tanto como realmente le están contando. ¿De acuerdo? Entonces es simplemente coger los índices de siniestralidad que tienen de un año y calcular objetivamente lo que le ha costado ese accidente a la empresa. Pero no los costes de no prevención. Los costes, lo que todos conocemos como costes de no prevención. Se sorprenden muchísimo. Claro, yo siempre les digo, esos costes que tú has utilizado en siniestralidad, en absentismo, en solucionar problemas, otras empresas de tu competencia las han utilizado para mejorar sus equipos, mejorar su competitividad, mejorar su investigación, mejorar sus sueldos, y por tanto competitivamente te están ganando. Por tanto, la prevención siempre es rentable, porque tú estás invirtiendo en absentismo y tu competencia está invirtiendo en rentabilidad.
Eso es un argumento muy importante. Yo lo hago como ejercicio, que alguien sepa, que todos tenemos en Cibermito un módulo de cálculo de los accidentes. Ajá. Hay un pequeño módulo como virtual para calcular, meter los datos y calcular el coste, y muchos empresarios se llevan las manos a la cabeza del coste directo, que ya lo conocen, y del indirecto, que no conocen, y se sorprenden. Pues ese es un argumento puramente de competitividad empresarial. Pero que además lo has dicho, hay costes indirectos, porque, por ejemplo, en un accidente en un vehículo en misión, no es ya solo el coste directo de las horas del trabajador que se pierden porque se ha tenido un accidente, sino es el indirecto generado porque el vehículo necesita ser reparado, porque te puede suponer un aumento de costes de la póliza del seguro. Sí. O sea, por eso decía que hoy por hoy las empresas somos capaces de poner en valor las inversiones que hacemos en prevención de cara a nuestros equipos financieros. Es que estoy convencido, y va a ser así, de que aquellas empresas que no se suban a este tren o a este carro estarán fuera del mercado, porque los índices de reputación social corporativa, las grandes empresas mueven un tejido empresarial aguas abajo que llega prácticamente al 100% de las empresas. Y realmente el compromiso no es solo con nuestro colectivo, el compromiso es con toda la cadena, con partes interesadas, con toda la cadena de valor, con todas las partes interesadas, con todos los stakeholders, y realmente y la crisis, hablábamos antes de la crisis ha hecho que muchas empresas tengan que internacionalizarse y han salido a otros países, y las exigencias y las demandas que han tenido en el ámbito de la seguridad y la salud han sido las mismas. Por lo tanto, lógicamente, aquellos que no entren en esa en esas reglas de juego, eliminados. Próximamente estarán fuera. Pues Miguel, si me permitís, me quedo con esta reflexión. Nos quedan unos minutillos, ya nos hemos pasado un poco de tiempo, pero sí que me gustaría, la verdad es que agradeceros, porque creo que es verdad que van saliendo las cosas según podríamos estar debatiendo otras 2 o 3 horas aquí, que nos daría, y encantados. Yo me quedo sobre todo con esta última parte de lo que nos queda por hacer, de todo lo que hemos conseguido, pero dónde podemos ir, la parte de la predicción, que creo que es fundamental también, la cultura de prevención predictiva, que es un poco una cosa ya muy extraña de decir, pero que está ahí, y como bien decís, si no hacemos este tipo de predicciones estamos ya un poco obsoletos. Daros las gracias, por supuesto, a todos, a Carlos, Javier, a Miguel, y nada, por nuestra parte nada más. Quería despedirme de todos en este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias a todos por asistir, los que estáis aquí en el plató. Muchísimas gracias a todos los que nos veis en streaming, desde España, desde Latinoamérica, de todos los países en los que tenemos alumnos, y bueno, pues la podréis ver en diferido también, por supuesto, si no habéis podido asistir hoy en directo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar presentes.